Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Usted Pregunta, el especialista responde. Nuevamente estamos con este ciclo de entrevistas en esta época muy especial para todos. Sabemos que estamos viviendo un rebrote no solamente a nivel Bolivia, estamos a nivel mundial. Y para eso pues tenemos que tocar precisamente estos temas que son un poco complicados para todos, pero sabemos que podemos ayudar a muchas personas. Es precisamente que en este momento me encuentro con una especialista en el área de la fisioterapia. Me refiero a la doctora Marinel Mendoza. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Muchas gracias Bien, por estar en muy bien. pregunta. Gracias a usted por invitarme. Dígame, doctora, cuéntenos un poquito sobre su especialidad, por favor. Hay muchas personas que no sabemos exactamente a lo que se refiere la fisiatría o la medicina de la rehabilitación, podría decir. Es importante hacer la diferencia, ¿no? Que el médico fisiatra es una persona que se formó, hizo su carrera de medicina. Posterior a eso, hizo su posgrado por 3 años en la especialidad de fisiatría. Está relacionado obviamente con todo lo que tenga que ver con la rehabilitación. Inclusive la carrera se llama Medicina Física y Rehabilitación. Solo que cuando hablamos cuando obtenemos el título, pues hablamos de que somos fisiatras. La fisioterapia solo abarca temas físicos desde la persona o también temas, digamos, relacionados sí, cuando hablamos de rehabilitación, yo siempre digo que todo, absolutamente todo se rehabilita. Cuando hablamos de la parte neurológica, respiratoria, cardíaca, muscular, la parte inclusive que tenga que ver con el aparato reproductor, o sea, cualquier enfermedad puede ser rehabilitada a través de esta especialidad. Entonces, todo, absolutamente todo se rehabilita. Estamos en una época muy importante, doctora, que está causando preocupación en las familias a nivel mundial, y obviamente Bolivia no queda fuera de todo esto. Comentarle que actualmente tenemos 135.000 recuperados a la fecha, precisamente del COVID-19, de este virus que ha atacado a la humanidad. Y estamos en un tiempo precisamente de conocer más sobre esto, ¿no? Cada día estamos buscando más información. Me imagino ustedes como médicos también, o sea, cada día van investigando y viendo cosas nuevas de este virus. Entonces, doctora, y es una palabra que quiero utilizar en este momento, la heterogeneidad define tal vez creo que mejor a este virus, porque unas personas atraviesan la enfermedad de forma tal vez poco grave, tal vez, o sea, leve. Hay otras personas que la atraviesan grave y hay otras incluso que llegan a morir, doctora. Y al mismo tiempo, las personas que logran pasar la enfermedad tienen secuelas, ¿no? Que algunas veces pueden arrastrar tal vez semanas, meses y otras prácticamente creo que incluso pueden pensar que la secuela pueda pasar muchos años, doctora. Precisamente de esas secuelas, doctora, es lo que usted está trabajando actualmente con personas también que están atravesando esta enfermedad. Así es, desde el principio que comenzó el COVID, se pensó que era una enfermedad netamente respiratoria y posterior a eso fuimos avanzando en investigación y nos dimos cuenta que abarcaba a otros órganos y sistemas. Y es lo que ha dejado la parte posterior a que usted padece la enfermedad es que deja secuelas en casi todos los aparatos, ¿no? Y sistemas. Bueno, en el caso obviamente de la parte respiratoria, pero pudo haber pacientes que la afectó a nivel cerebral, entonces son pacientes que presentaron eventos vasculares cerebrales que tienen como tal su consecuencia, ¿no? Son pacientes que te pueden quedar hemipléjicos, son pacientes que pueden inclusive quedar con algún trastorno del habla, con afasia, y luego puedes tener otro grupo de personas que le afectó la esfera cardiovascular, entonces también hay que hacer o enfocarse en la rehabilitación cardíaca. Y estoy viendo mucho lo que son los dolores a nivel muscular. Son pacientes que me refieren, padecí de COVID, pero ahora solo lo que tengo es un dolor, que casi todas son neuropatías, o sea, es un dolor bien específico. El paciente dice, tengo una sensación de hormigueo por todo mi cuerpo, como si me quemara, y realmente estas son secuelas que están inhabilitando a la persona su vida o su estilo de vida normal. También tenemos aquellos pacientes que están presentando cefalea post-COVID,
pacientes que han tenido contractura muscular a nivel de cuello, y esto a su vez lleva a que ellos padezcan la cefalea. Y la otra consecuencia que también hemos visto es que pacientes que tenían enfermedades de base inmune, el virus activó estas enfermedades. Entonces vemos que son pacientes que ya entran en una fase aguda de su enfermedad de base. Ahora dígame, ¿cuáles son las más frecuentes, las secuelas más frecuentes que usted ha visto en todo este tiempo que se han ido presentando en los pacientes y cómo los está tratando? Las secuelas que más he visto es a nivel muscular, o sea, las contracturas musculares y el dolor como tal. De seguido de la parte respiratoria, en aquellos pacientes que fueron pacientes que necesitaron ventilación mecánica, que tuvieron que estar en una terapia intensiva, vamos a ver que está la fibrosis pulmonar, esta secuela que deja el COVID, hace que el paciente inclusive tenga como aquella falta de aire, te refiere, doctora, caminé espacios cortos, ya tuve que detenerme porque no puedo respirar bien. Y también está asociado a la ansiedad que la enfermedad como tal genera. El hecho de que simplemente te den un diagnóstico y te digan, mira, tienes COVID, ¿tá? Tiene una carga emocional y mental para el paciente, que inclusive esa es una de las secuelas que también hay que manejar. Claro, uno lo ve, puede ayudar al paciente a canalizarlo, pero lo referimos a psicología, o sea, para evitar que a su vez esta parte emocional afecte a la parte física. ¿Cuál es el método, doctora, que ustedes utilizan para tratar esto precisamente en caso, digamos, de afecciones pulmonares? ¿Cómo ustedes hacen para rehabilitar al paciente? Primeramente, las terapias a nivel pulmonar se hacen individualizadas. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes van a tener la misma sintomatología, o no todos los pacientes pasaron COVID de la misma forma. Entonces, inicialmente se debe hacer una evaluación específica. Yo parto de la idea de que uno debe tener algo objetivo, o sea, que me digan realmente cómo está la capacidad pulmonar de ese paciente. En mi caso, yo utilizo lo que es la caminata de 6 minutos, donde yo a través de una tabla coloco cómo son los signos vitales del paciente antes de iniciar la prueba. Trabajo con frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, cómo está su tensión arterial, si el paciente tiene algunos síntomas asociados, no solo la parte respiratoria, y posterior arranco a hacer la prueba de 6 minutos. Consiste netamente en que el paciente camine 6 minutos lo más rápido que pueda, sin correr, y durante estos 6 minutos yo voy preguntándole a mi paciente si se siente bien, si no tiene un dolor en el pecho, si puede continuar la caminata, y cuando yo finalizo la caminata vuelvo a tomar estos signos vitales, ¿ok? Esto lo llevo a una tabla, una tabla que está estandarizada de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al peso y a la estatura del paciente. Y esto me va a arrojar más o menos qué capacidad pulmonar tiene el paciente previo a la rehabilitación. Entonces me da a mí como una forma objetiva de yo saber si lo que le estoy haciendo en la rehabilitación realmente le está ofreciendo al paciente. Entonces, posterior a que terminamos el programa, volvemos a hacer la prueba de caminata de 6 minutos y verifico cuánto pudo haberse modificado esta capacidad pulmonar. Doctora, y el nivel de éxito, digamos, ¿usted ha podido observar en este tiempo, en estos meses en que ustedes tal vez ha venido haciendo rehabilitación a algunos pacientes, que algunos han presentado mejoría, y podría decirse que hasta en un 100%, hasta cuánto, digamos, uno puede llegar a retomar su vida normal, digamos, ¿no? O sea, uno dice, yo quiero volver a ser como antes. Claro, es evidente que el paciente que rehabilita puede volver a sus actividades de vida normal, a diferencia de aquel que no rehabilite, porque obviamente yo le estoy brindando herramientas que le permitan que él vuelva a respirar de una forma normal. A veces cuando decimos respirar, pensamos que es algo fácil, que es algo común, porque obviamente lo hacemos a cada momento, ¿no? Pero cuando realmente yo evalúo al paciente, nos damos cuenta que las inspiraciones son cortadas, el paciente no sabe botar el aire. Entonces no hay realmente una educación de una respiración correcta, que
Obviamente, como le digo, es algo que hacemos cotidiano, normal, pero hay que saber respirar. Hola, soy la doctora Marinel Mendoza. Hoy vamos a explicar a través de un video los ejercicios que se hacen cuando el paciente llega a una fisioterapia respiratoria. En el caso de este tipo de fisioterapia, se le debe pedir al paciente que se retire el barbijo y usted, como rehabilitador, se lo va a retirar también guardando la distancia paciente-médico. En este caso vamos a hacer dos tipos de ejercicios. El primero es que se tiene como nombre los labios fruncidos, y este consiste en que usted va a tomar aire por la nariz de forma profunda, lo retiene 3 segundos, cuenta 1, 2, 3 y cuando lo bote va a cerrar sus labios, los va a fruncir como dice la técnica y que suene el momento de la expiración. Entonces vamos a hacerlo. Tomamos aire por la nariz, retengo 1, 2, 3, boto por la boca y que suene. Las repeticiones son importantes. Se le debe decir al paciente que esta técnica la va a realizar por lo menos 10 repeticiones, 3 series. El segundo ejercicio es similar a solo que usted va a utilizar la extremidad superior. Entonces cuando vaya a hacer la inspiración, sube los brazos, lo retiene 1, 2, 3 y la expiración baja la extremidad. ¿Lo hacemos? Vamos aire, eso, 1, 2, 3, boto. Estos son dos ejercicios fáciles que usted inclusive puede hacer en su casa, pero siempre haciendo 10 repeticiones, 3 series, y con la recomendación de que si usted es el fisioterapeuta o el rehabilitador, guarde la distancia con el paciente para evitar el contagio, ya que estos ejercicios no se pueden hacer con el barbijo puesto para que usted tenga un mejor intercambio gaseoso. Gracias. Es cuestión de educar tal vez al organismo, ¿no? Porque tal vez hay cosas que estamos no las hacemos bien, ¿verdad? Entonces ya llegamos a la enfermedad, entonces esas cosas que las hacíamos mal, o sea, se intensifican, ¿no? Y nos cuesta salir de esos hábitos que teníamos tal vez malos en nuestra salud, ¿no? Incluso solamente el mismo hecho de respirar, ¿no? Correctamente, al momento de caminar, tal vez, o hacer ejercicio. Sí. Y que nosotros utilizamos en la respiración una musculatura propia para la respiración y accesoria. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que estuvieron encamados, toda esa musculatura se atrofia. O sea, hay una muscular generalizada que no te permite que tú hagas una correcta respiración. Entonces hay que reeducar al paciente, hay que enseñarle cómo lo debe hacer de forma correcta y poco a poco ir manejando una expansión y una resistencia adecuada para tu capacidad pulmonar. ¿Qué otras dolencias, digamos, después del COVID usted trata? También afecciones cardíacas, renales. En la parte cardíaca como tal, siempre va de la mano de la parte pulmonar. O sea, la rehabilitación es cardiopulmonar. Y yo no puedo dejar de un lado, si voy a rehabilitar la parte respiratoria, dejar la parte cardíaca. Y me he dado cuenta que la mayoría de los pacientes que se han realmente, digamos, agravado, son pacientes hipertensos. O sea, son pacientes que ya tenían una enfermedad cardiovascular de base. Entonces, hay que rehabilitar la parte cardíaca. ¿Okay? Entonces, inclusive la caminata es 6 minutos, una prueba para cardiopulmonar. O sea, me da tanto la esfera cardíaca como la esfera pulmonar. La otra cosa que he visto muy común es los dolores, pero a nivel de lo que es contracción de ligamento, o sea, todo lo que es la parte de los esplenios de la cabeza, ligamento nucal, redondo menor, son músculos que están ubicados en el cuello y la escápula. Y eso hay que manejarlo. Yo lo manejo con terapia, manejo del dolor, con terapia neural, y utilizo lo que son anestésicos locales con algún esteroide, y ayudo a que estas contracturas pues no estén, y obviamente el paciente me va a mejorar todo lo que es la parte de la cefalea, la tensión a nivel del cuello, y inmediatamente se ve el resultado. Entonces también manejamos la parte de fisioterapia de lo que son los músculos tanto de la cabeza como del cuello y la escápula. ¿Cuánto tiempo después de yo haber atravesado el COVID tengo que seguir ese tratamiento de fisioterapia? ¿Meses? Tal vez incluso me va a llevar años. ¿Cómo se define esa situación?
Lo que pasa es que la rehabilitación tiene que ser desde que el paciente presenta, o sea, inicia la sintomatología COVID y posterior. ¿Ok? O sea, el paciente que está en terapia intensiva debe ser rehabilitado así esté entubado. ¿Por qué? Porque inclusive yo haciendo una movilización en cama, yo evito que haya las complicaciones propias de un paciente encamado. ¿Ok? Entonces, así mi paciente esté inconsciente, yo tengo que movilizar al paciente. ¿Por qué? Porque evito la atrofia muscular y evito que me haga úlceras por presión, que es una de las complicaciones que se ven cuando los pacientes están encamados, y ayudo inclusive a que la parte de la circulación mejore. Y hay muchas cosas que podemos hacer, inclusive aquel paciente que ya va a dejar el ventilador, porque lo que se llama destete del ventilador, sacarlo, es complicado en algunas personas. Entonces también está ese manejo que le da la fisioterapia al médico intensivista para que pueda quitar al paciente. Posterior a eso, el paciente pasa a otro tipo de ventilación, el cual también debe llevar un manejo, y posterior a que es dado de alta. Y con respecto al tiempo, lo que he estado viendo es que el COVID deja secuelas inclusive hasta 6 meses al año. El paciente puede tener lo que le expliqué del dolor neuropático bien marcado, y aunque poco a poco va a ir mejorando, las secuelas se pueden evidenciar en ese tiempo. Doctora, entre algunas de las secuelas, bueno, y síntomas también cuando uno presenta el COVID, es la falta de sentir olor y sabor en la comida. Y esa secuela, una vez que atravesó el COVID, esa secuela dura, según testimonios, varios días. Incluso hay personas que dicen que ya no vuelven a sentir el sabor o el olor de la misma comida de la forma natural. ¿Usted como fisioterapeuta también puede tratar este tipo de síntomas en los pacientes? Sí, así es. La falta de percibir el olfato y la parte del gusto también se rehabilita. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de forma gradual. Se le coloca al paciente olor muy fuerte, inclusive se trata de que el paciente tenga olores como el alcohol, el café, que son olores bien fuertes que te pueden activar lo que son la parte del olfato, y luego pasamos que sea vainilla, chocolate, o sea, son olores que son más suaves, ¿no? Igual se trata con el gusto, pero lo que he visto son pacientes que varía desde 2 semanas hasta 3 meses que queden con esta afección. Pero si lo rehabilitamos, mejoramos hasta que el tiempo sea corto. Pero sí, todo el gusto y el olfato se rehabilita también. Qué interesante, doctora. Y todo eso tiene que ver también con la parte emocional, el pensamiento, el cognitivo. Doctora, la parte de la psicología también está muy relacionada a la parte de la rehabilitación, ¿verdad? ¿Ustedes también se manejan ese ámbito? Tratamos de darle herramientas al paciente, pero casi siempre tratamos de canalizarlo a través de psicología, ¿no? Porque ya, como le dije, el simple hecho de haber pasado por COVID, y más si tenemos un paciente que fue agravándose poco a poco, que tuvo esa falta de aire, ya no podía respirar más y eso tuvo que ser intubado, o sea, ese digamos, un momento traumático, ¿no?, para el paciente. Entonces ya cuando el simple hecho de que ya sienta que camina un pedazo y no puede respirar, eso le hace recordar lo que vivió y le crea mucha ansiedad. Inclusive he visto pacientes que están sufriendo de insomnio, no duermen porque por dolor, por molestia, por temor, porque bueno, esto fue una enfermedad que se inculcó tanto el temor a la muerte, y bueno, el paciente queda con esta parte emocional afectada. Doctora, hablando específicamente de lo que es el tratamiento que usted realiza, ¿es costoso, doctora? ¿Cuánto podría significar más o menos para una persona rehabilitarse en ese sentido? No es costoso, o sea, yo, por ejemplo, veo la situación económica en la que está el paciente, inclusive a veces brindo la parte médica de forma gratuita, porque a mí me interesa que la persona mejore, ¿no?
Claro. Y eso a mí me da satisfacción como personal de salud cuando veo que, porque no es solo la persona, es el núcleo familiar. O sea, cuando vemos que uno puede aportarle algo a una persona y que el núcleo familiar vea que realmente es un personal de salud que está preocupado por su familia. Entonces, inclusive me ayuda mucho porque el paciente se adhiere al tratamiento. ¿Por qué? Porque uno es un ser humano que uno necesita también de la afectiva y que mi personal de salud realmente sienta que es una mano derecha y un apoyo para el grupo familiar. Entonces, algunas veces brindo de forma gratuita la atención médica y ya después los oriento con algunos ejercicios que pueden hacer en casa si no tienen la capacidad para pagar, ¿no? Pero todo va a depender de cómo la persona se encuentre y de cuánto tiempo me pueda llevar la rehabilitación. O sea, en la que yo le pueda hacer a un paciente 5 sesiones, a que yo le diga, no, mire, vamos a llevarnos 20 sesiones. Entonces yo ajusto el presupuesto, pero no es costoso. Bueno, y lo importante es la constancia también del paciente, ¿no? Que el paciente siga las instrucciones médicas tal como las está diciendo la especialista y hoy sí, mañana no, y después digo no, y después no, ¿no? Y generalmente así es. Algunas personas nos caracteriza ese hecho. ¿Algo en especial que desea añadir a esta conversación que hemos tenido tan interesante? Quisiera dar primeramente como una recomendación, ¿no? Primero, que no se automedique. Si ve que realmente está presentando alguna sintomatología, consúltelo. Creo que todo médico va a estar abierto a darle usted argumentación, pero evitar la automedicación, evitar tomar cosas que realmente no nos van a favorecer, sino que también inclusive intoxicarlo a usted. Y seguir las recomendaciones que se dijeron desde un principio de la enfermedad, que es el uso del barbijo, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social. Esas han sido siempre las 3 recomendaciones que todos debemos seguir para poder ayudarnos o seguir ayudándonos a nosotros mismos. Yo creo que hay que hacer conciencia de que es una enfermedad que usted puede evitar con esto tan simple, ¿no? Y existen herramientas para que usted se sienta mejor, para que usted vuelva a tener su bienestar psicológico, social y de salud en su cuerpo, tanto la parte de fisioterapia como todo este gran equipo que ha estado funcionando, médico internista, intensivista, neumonólogo y de todas las áreas neurología que nos han ayudado, ¿no? Como población. Seguir estas recomendaciones, estar tranquilo en casa, evite salir si no es necesario, las aglomeraciones. Creo que como país y como personas que, bueno, a nivel mundial, esto nos tocó vivirlo y hay que seguir adelante. Lo importante es que la persona sepa identificar los síntomas y que una vez que vea que está padeciendo de algo, busque atención médica, alguien que lo oriente, alguien que le diga cuáles son los pasos a seguir. Y bueno, sí, me pueden conseguir en Facebook, tengo mi página, Doctora Marinel Fisiatra, o me pueden escribir por el WhatsApp. Mi número es el 699-72-750 y yo con gusto los atenderé. Trabajo en varios centros. Estoy en Neurocenter, ubicado en La Cañón. Trabajo también para CIO, que es un centro de otorrino que está ubicado en la avenida San Martín. Y bueno, también tengo mi consultorio de particular, pero con mucho gusto yo los atiendo por estas vías y los puedo orientar. Lo importante es que usted se sienta bien, que busquemos salud y que veamos esto del COVID como algo que podemos superar. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su aporte. A usted le pregunta, el especialista responde. Estoy segura que va a tener muchas llamadas y
la gente también va a tomar en cuenta todas las instrucciones, las sugerencias que nos ha dado a través de esta entrevista. Muchas gracias, doctora. Entonces, cualquier momento estaremos también haciendo la entrevista de forma personal, visitando las instalaciones donde usted se encuentra, y le deseo todo lo mejor y pues que todos atravesemos esta época de la mejor manera y todos nos encontremos muy bien. Muchas gracias, doctora, y hasta la próxima. Gracias a usted por la invitación. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Así hemos concluido un nuevo programa de Usted Pregunta, el especialista responde. Próximamente estaremos con una nueva temática que será de gran interés para todos ustedes. No olviden compartir estas publicaciones a través de redes sociales. Hasta la próxima. ¿Cómo están, amigos? Estoy muy contenta de iniciar un nuevo ciclo